Eso. Bueno, empecemos. Quisiese iniciar esta exposición con una frase de un gran filósofo, de Aristóteles, en la cual se estableció: es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo. Mi nombre es Mario Fernando Ortiz y junto a mi compañero Duván, ambos estudiantes de tercer año de la jornada vespertina del programa de Derecho de la Universidad de Nariño, el día de hoy dirigiremos esta clase, la cual va destinada a explicar y analizar la investigación cualitativa, la cual se encuentra expresada en dos herramientas como lo son ATLAS-T y EnVivo. Mi plan argumentativo está destinado en primera medida a establecer una introducción en donde hablaremos sobre qué es investigación cualitativa. Posteriormente definiremos los instrumentos de recolección y para finalizar este acápite diremos nuestra tesis general. Ya en el desarrollo de la clase como tal, hablaremos de la existencia de dos herramientas macro capaces de encaminar nuestra investigación, ATLAS-T y EnVivo, y de ambas estableceremos primero su origen epistemológico, que son luego cómo funciona, sus ventajas y desventajas, una investigación que hizo uso de ambas herramientas y los resultados de las mismas. ATLAS-T y EnVivo. Haremos luego un ejercicio práctico. Por fortuna nosotros podremos desempeñar el ejercicio práctico ya que no necesitamos literalmente la participación de uno de los integrantes del curso. Y por último, ya estableceremos nuestras conclusiones, la importancia de las herramientas y los softwares y todo lo que tenga que ver con ambas plataformas. Así que, la investigación cualitativa. La investigación cualitativa implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre juicios de valor, por ejemplo, emociones, comportamientos, con los significados que las personas le atribuyen, que el investigador le atribuye a estas cosas. Por esta razón los resultados se expresan, no mejor dicho, en palabras. Este tipo de investigación se basa en el juicio de los investigadores, por lo que se debe reflexionar cuidadosamente sobre sus elecciones y suposiciones. Por lo tanto, todo dato que obtenga el investigador tendrá que plasmarlo mediante palabras, lo que quisiese él explicar. Por ejemplo, Paul Atkinson, de la mano de Amanda Coffey, en su libro Encontrar sentido a los datos cualitativos, establece que la investigación cualitativa es un método de investigación muy flexible, en el cual hay tantas variantes y tantas posibilidades que es muy imposible perderse o que algo sea muy idéntico a otro. Entonces, ya para ejecutar nuevos conocimientos, quisiese decir que es un instrumento de recolección. Propiamente dicho, un instrumento de recolección de datos es un recurso, lo que mejor conocemos como una herramienta, que le sirva al investigador para recolectar la información necesaria para desarrollar su proyecto investigativo. Su principal característica es que se vale, podríamos decir, de extraer datos directos de los fenómenos. Entonces, a través de este podemos conocer muchas opciones más, como la etnografía, por ejemplo, que nos presenta toda una comunidad en la cual podemos ejercer y practicar. Otra cualidad general de los instrumentos de recolección de datos es que deben ser sistemáticos y deben ser organizados pues, para analizar toda esta amplia capacidad de información que tenemos actualmente. Obviamente esto último tendría que ver con la utilidad y flexibilidad de la información recolectada para su posterior análisis. Nuestra tesis en general vendría a establecerse que ATLAS-T y EnVivo son los operadores software que todo investigador preparado tecnológicamente, o sea, alguien del común, alguien que quisiese ya desarrollar la investigación de una manera académica y profesional, necesita conocer, porque evidentemente le ayudará en cualquier ámbito. Ahora estableceremos qué es ATLAS-T. ATLAS-T es un programa computacional que está basado en la teoría fundamental propuesto por dos sociólogos que vendrían a ser Glasser y Strauss. Estos proponen en la década de los años 60 sustentar
el programa a través de la teoría del interaccionismo simbólico de Blumer y las ideas del pragmatismo de la Escuela de Chicago de Midden Dewey. Este interaccionismo simbólico significaría agarrar todo aquel base de datos, la mayor cantidad de información posible para, a partir de este general, crear específicos. Al respecto, Gleiser establecería primero que existen dos principales estrategias para desarrollar la teoría fundamental. La primera es el método comparativo constante, por el cual el investigador en simultáneo codifica, o sea que crea patrones y analiza los datos para desarrollar conceptos. Y la segunda es el muestreo teórico. La exposición de la herramienta Atlas-T estaría encaminada en, primero, establecer que es un software para el análisis de datos cualitativos. Teniendo esto en claro, Atlas-T facilita el análisis cualitativo de datos no estructurados y también algunos que están semi-estructurados. Nos permite identificar temas, patrones, significados, analizar diferentes tipos de información, sean textos, gráficos, por ejemplo, audio, video, datos geográficos, redes sociales. Porque en sí mismo el fin de Atlas-T no es construir un software, sino construir especialistas en hacer investigación. Atlas-T agrupa material, clasifica información, no hace el análisis por sí mismo. Es un error que constantemente se presenta en personas que quieren hacer investigación. Se encarga de almacenar referencias relevantes, facilita la búsqueda de datos bibliográficos, crea la posibilidad incluso de compartir bibliografía con diferentes investigadores. Y todo esto lo tendríamos al alcance en la mano y además organizarlo como nosotros lo creamos conveniente. Pero bien, ¿cómo funciona Atlas-T? Atlas-T funciona de una manera muy intuitiva. A lo que me refiero es a que este sistema se va a encaminar en recolectar cierta cantidad de información, porque esta es la base en la que ejerce su función. Entonces uno va creando unos códigos, manteniendo así una codificación que vamos nosotros preestableciendo, y de estos códigos se generan otros códigos mucho más detallados. Así las cosas, en este momento nosotros podremos establecer la búsqueda de textos o conceptos en el buscador que tiene Atlas-T, frases relevantes incluso. Podríamos hacer acercamientos a la información buscando cosas relevantes que creamos para nuestra investigación e ir tomando piezas sin antes leer todos los documentos. Y en este sentido podríamos establecer las famosas redes de Atlas-T, que significan axiomas, en donde uno va conduciendo investigaciones y también premisas menores y premisas mayores. Vamos a proceder con ventajas y desventajas de Atlas-T. Como principal ventaja tendríamos que el software en su complementariedad se da a través de 4 etapas, ¿no? La codificación de la información, la categorización, la estructuración de una o más redes de relación y los diagramas de flujo. Lo que permite una estandarización de, por ejemplo, la información y que ningún dato se quede por fuera, por lo que tendríamos una especie de controles en los que evaluaríamos la información y descartaríamos aquella que no es pertinente para nuestra investigación. Como segunda ventaja, tendríamos que se puede hacer investigación en grupo y que aplicarlo es relativamente fácil, porque prácticamente es como juntar a alguien a un drive que hemos usado mucho en el curso. Entonces uno escribe en el correo en Atlas-T y la otra persona puede ser partícipe en la investigación, ver las citas que uno ha hecho, los memoriales, y también participar en los axiomas que uno compone como investigador. Como desventaja, desafortunadamente, tenemos que existe la interpretación equivocada de las funciones del programa. En particular, se entiende a pensar que el software puede realizar la tarea de interpretar,
Y esto, al ser propio el análisis cualitativo, no tiene mucho sentido, ya que representa el ejercicio intelectual del mismo investigador. Otro inconveniente podría ser el sesgo que produce insistir en el uso de un solo programa informático. Si bien la plataforma es excepcional para investigadores, esto podría traer inconvenientes a futuro, ya que uno se alejaría de fuentes clásicas de recolección de información que podrían darnos muchos mejores resultados que simplemente canalizar datos en un programa. También es necesario hilar lo que podemos conseguir con la teoría clásica y la teoría nueva. A continuación les hablaré de una investigación que usó correctamente Atrasti. La investigación en cuestión es la enseñanza del derecho en la Universidad de Cartagena vista desde la teoría fundamentada. Fue redactada y escrita por Andrés Alarcón Lora y los resultados son los siguientes. Si bien esta investigación pretende demostrar por qué la investigación es importante actualmente para el derecho, o sea, para el abogado y para las universidades, los resultados arrojan que evidentemente no solo es importante para el abogado, sino para todas las personas que quieren tener conocimiento científico. La herramienta se usó a través de diferentes jueces de la localidad de Cartagena, en donde ellos iban a través de entrevistas recopilando información, haciendo los axiomas y determinando códigos que ya se habían visto en otros lugares para dar así pie a las conclusiones. He vuelto, lastimosamente se me descargó el otro celular y hemos tenido que volver a readaptar porque hemos armado aquí un mecanismo. Pero bueno, continuemos. ¿Qué es en vivo? Primero vamos a establecer cuál es el origen de en vivo en sí. El precedente histórico de en vivo es que este software es desarrollado por QSR, que es una empresa australiana asociada a la Universidad de Trove. Esta empresa se encarga de desarrollar softwares especializados para el análisis cualitativo de datos. El desarrollo de estos softwares tuvieron mucha importancia en los años 80 y en los años 90, con todo el boom que significó el Internet para la computación, y en la actualidad es la mejor herramienta para el análisis de datos en toda habla inglesa. Lo siguiente que estableceremos es una breve profundización sobre la herramienta. Entonces vamos a decir que este programa en vivo permite analizar documentos. Por ejemplo, es que acepta muchísimos formatos. Uno puede editar documentos desde Word, PDF, audio, tablas de datos, hojas de cálculos, videos, fotos, las redes sociales e incluso pues entornos virtuales como pueden ser blogs o páginas web. En este sentido podríamos añadir y evaluar el material que esté fuera del programa, o sea que no se encuentre en vivo, sino que pertenezca a otras formas. El programa está conectado a internet, por lo que es mucho más fácil añadir a través de hipervínculos ciertas cosas. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de informes. Estos informes en los cuales uno ejecuta todos los documentos que uno tiene, creando así gráficos, tablas de resumen o también mapas conceptuales que ayudan muchísimo a tener una visión global sobre la investigación en general, y de este mismo modo establecer diferencias entre los puntos obtenidos y los que podríamos conseguir si no tuviésemos el programa. Del mismo modo presenta un parecido con los conglomerados usados en SPP, que es otra forma de herramienta de recolección de datos que es muy famosa por su análisis cuantitativo sobre todo. ¿Cómo funciona en vivo? Para establecer cómo funciona en vivo tenemos que primero arrancar desde su base, ¿no? En vivo se comporta como un programa específico para el análisis cualitativo.
¿Y esto qué hace? Esto nos ayuda a sintetizar, por ejemplo, datos, ordenarlos, organizarlos, determinar toda la información recogida y evaluar la investigación desde una manera muy prematura. ¿Esto a través de qué se hace? Primero, se hace a través de procesar textos, que permite escribir, editar, recuperar incluso textos que estén dañados y aglomerar esta diversidad de textos para diferenciarlos y poder guardar las distintas marcas y distintas congruencias que haya con otros textos. El buscador de palabras o secuencias de palabras, al menos de forma limitada, determina todas las palabras que taxativamente sean iguales e incluso puede buscar por frases en diferentes documentos en donde encontremos similitudes de gramática para que podamos aplicarlas también en nuestra investigación. La última fase que toma en vivo es la construcción de teorías. Esta construcción de teorías se apoya muchísimo en la tendencia actual que existe en construir eficiencia, ¿no? Entonces, de este modo se crean códigos y estos códigos crean subcódigos que dan categorías superiores y categorías de menor jerarquía, por lo que en vivo se encargará de adecuar estos axiomas, podríamos decir de nuevo, porque ambos programas son iguales, pues muy similares, así que este es uno de sus grandes estructuras, porque permite entablar relación entre conceptos y diversas categorías que se pueden obtener del mismo sistema. Ahora vamos a establecer las ventajas y desventajas de en vivo, por lo que como primera ventaja tendríamos que existe un ahorro de tiempo a la hora de organizar la información y priorizar los procesos analíticos, por lo que actualmente nosotros siempre buscamos hallar nuevas formas de adecuar nuestro tiempo a nuestras necesidades, por lo que es necesario evidentemente encontrar herramientas que nos proporcionen esta seguridad a la hora de hacer todo eficazmente sin tener que sacrificar valor en la investigación, por ejemplo. Entonces, la segunda ventaja que tendríamos es la visión en conjunto del objeto a estudio, pues mientras uno va construyendo su teoría y su conjunto de axiomas, podríamos decirlo, uno establece ya por ejemplo, uno podría establecer ya una hipótesis sobre para dónde va la investigación y a dónde va a terminar, por lo que es mucho más adecuado desarrollar este tipo de investigación de esta forma que de la forma clásica. Como desventajas tendríamos que sí tiene una plataforma que requiere un conocimiento previo per se, porque abruma, aunque tiene una similitud muy grande con Word y está muy inspirado en las herramientas ofimáticas, la verdad es que tiene muchísimo tecnicismo, por lo que un curso, por ejemplo, podría colaborarte muchísimo a entender precisamente el programa, porque tiene muchísimo que ofrecer y al tener mucho que ofrecer se hace muy complicado, por lo que tocaría analizarlo a mayor profundidad. Lo siguiente, podríamos decir que tiene poca difusión, un precio considerablemente alto. Evidentemente uno, siendo investigador, no es que sea millonario, así que siempre vamos a evaluar algunas de las herramientas que podemos conseguir o conseguir todo pirata, que es comúnmente como se hace, atajar estas opciones de precio, ¿no? Y también otra desventaja es que tiene muy poca difusión, por lo que no existe aunque sí la idea del desarrollador es integrar la cooperación en el sistema, es muy complicado encontrar a alguien que investigue lo mismo que tú, acepte lo mismo que tú estás aceptando, e incluso los dos se destinen a determinar qué están bien y qué están haciendo mal en la plataforma.
Ahora estableceremos una investigación que hizo un uso adecuado de en vivo. La investigación se llama... mejorar la evaluación en materia de transparencia con uno de la experiencia en México, del doctor Víctor Manuel Sánchez. ¿De qué trata esta investigación? Esta investigación consiste en determinar qué tanto se necesita la transparencia conforme a política pública, por lo que la primera hipótesis del autor es establecer que, aunque hayan muchísimos controles ya, si estos entes que establecen los controles no son pertinentes a los fines que se quieren lograr a través de estos controles, será muy imposible determinar que hay fallos en el sistema, ¿no? ¿Cómo se usa la herramienta en vivo en esta investigación? En esta investigación en vivo funciona a través de entrevistas, también cuestionarios, tablas de datos, cifras, y es una herramienta que le sirvió al investigador de gran ayuda porque no solo le estructuró la investigación en sí, sino que le determinó valores muy específicos, como cuánto dinero se estaba perdiendo, cuánto dinero se podía recaudar con esto, cómo podríamos establecer mejor una política pública en control de transparencia, y eso sería todo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar con el ejercicio práctico. Para este ejercicio práctico vamos a usar AtlasT y vamos a analizar todos los componentes que tiene en unos aportes que ha hecho el maestro Jairo Parra Quijano en el derecho probatorio y el derecho procesal. Entonces, un momento, captura de... Ahí, exacto. Ahí ya se ve el programa. Muy bien. Entonces, este es el programa en sí. En una esquina superior tenemos el archivo. Es un clásico componente de los elementos ofimáticos, que es donde podemos abrir, cerrar, buscar, exportar incluso. Y este subsistema de pestañas en donde tendremos diferentes opciones que querramos establecer para poner, por ejemplo, los códigos. Aquí tengo un código abierto, las citas, y acá está el documento en sí. Esta es una entrevista al doctor Jairo Parra Quijano, en donde él establece cómo se introduce el derecho transversalmente en las ciencias, por lo que en primera medida, cuando uno pone el documento en AtlasT, el mismo programa pregunta primero si quisieses tenerlo como documento, como actualmente lo tenemos en PDF, o si lo queremos en diferencia en documento de texto, aunque a veces por la calidad de letra y esto que se hace a través de un mecanismo de reconocimiento de letras, se podría confundir fácilmente. En este entonces ya primero vamos a ubicar una cita. Tenemos esta cita del doctor Jairo Parra Quijano, en donde le dicen cómo podríamos mejorar la investigación a través de el sistema sociojurídico en las universidades, y el doctor Jairo Parra Quijano establece que es importante el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza del derecho. Entonces, uno lo que hace es seleccionar la cita. Ahí uno le puede asignar un código. Aquí está establecido el código, y este código lo podemos buscar en diferentes textos. Podemos establecer diversidad de códigos, y aquí es donde podríamos establecer un código ya asignado, o sea, un código que hayamos hecho antes. ¿Qué es un código? Es una cita per se, en donde uno va a buscar en otros similitudes en otros documentos. Tenemos aquí el renombrar, eliminar, desvincular, para romper el vínculo que podríamos hacer entre una cita y otra. También podemos establecer comentarios. Supongamos que agarramos esto hasta aquí y vamos a comentar, y ahí se establece una mini pestaña en donde podemos establecer los comentarios.
y es una forma muy intuitiva de usar el programa. Por ejemplo, tenemos la nube de palabras en donde podemos ir añadiendo, sacando palabras de determinados textos e ir haciendo la nube para después hacer una lista de palabras que vamos a buscar en otros documentos para tener mucho más certeza sobre la información que tengamos. Aquí tenemos los conceptos, que son todos los documentos que tengamos sobre el tema, los va a buscar en nuestro ordenador y ya me creo ahí la nube de palabras. Y eso sería toda la herramienta en sí. Es una herramienta muy práctica, muy útil para estudiantes, sobre todo para investigadores, pues, evidentemente es como un santo grial. Y ya procederemos ahora a concluir nuestra coclase. Entonces, eso, aquí está. Ya para concluir, quiero establecer que principalmente las herramientas actualmente de obtención de información en la investigación son muy necesarias, porque es importante que el investigador se sobreentienda sobre la tecnología y se influya tanto en ella que forme un solo y pueda determinar qué alcances tiene con esta misma, ¿no? Más allá de esta dimensión técnica, por ejemplo, que existe actualmente de que se utiliza la investigación en la realidad socioeducativa, conviene preguntarse qué hace el investigador para evidenciar su posición epistemológica en el marco de las investigaciones educativas. Es decir, sorprende muchísimo actualmente cómo las investigaciones educativas se han hecho muy técnicas. Aparte de técnicas, no demuestran un linaje epistemológico claro, ¿no? Tenemos el clásico marco teórico o el estado del arte, que representa cómo podemos establecer todos los criterios básicos de nuestra investigación, aunque esto actualmente no parezca del todo adecuado. Podríamos decir que al parecer no se visualiza la epistemología que sustenta el método o al recurso informático que se usa para el análisis de datos. Entonces, como consecuencia de la situación anterior, se observa resultados en esencia descriptivos y teóricamente inestables, los cuales no producen mucho conocimiento nuevo ni información rigurosa o teorías sólidas sobre diversos temas que podamos investigar. De este modo, resaltamos la importancia de las herramientas del investigador para mantener un orden concreto en su investigación. Programas como Atlas-T y EnVivo son simplemente nuevas formas de investigar que son mucho más efectivas que las antiguas y que permiten discernir de documentos y recapturar la información de manera coherente y concreta. Muchas gracias.